Bueno, hola chicas. Por acá lo que vamos a hacer es hablar un poquito del texto de Jiménez, de la dimensión estética, que tienen que trabajar para la clase 2 y poder contestar las preguntas. Lo primero que hace Jiménez entonces es empezar a plantear, ¿no?, que existe en nuestra tradición de cultura, o sea en la cultura occidental, un espacio, ¿no?, que le atribuye a la experiencia estética el terreno específico del arte, como que toda la experiencia estética cae únicamente en lo que son las experiencias artísticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice él? Bueno, que esta asimilación, esta afirmación, no va a traer dos supuestos. Estos dos supuestos son, por un lado, que la relación de identidad, ¿no?, entre toda la dimensión estética y el arte. Y el otro supuesto, el segundo supuesto que él plantea, es el que el arte es un proceso universal. O sea, estos son los dos supuestos que esta creencia estaría dejando por válido. No es que él plantea y cree que el arte es un proceso universal, sino que esta idea va a estar planteando entonces estos dos supuestos. Estos dos supuestos que para él dice son completamente erróneos, están mal. Porque ninguno de los dos es aceptable, dice él. Por un lado es que nosotros, en cuanto al primero, dice que los seres humanos despegamos un montón de experiencias estéticas que no caen dentro de lo que es el terreno artístico, dentro de lo que se podría catalogar como una experiencia artística realmente. Por ejemplo, chicas, piensen en, no sé, en apreciar paisajes naturales. Eso es una experiencia estética. Y no necesariamente es una producción artística. Por otro lado, en cuanto al supuesto 2, esto de que el arte es un proceso universal, trae aparejado el problema entonces de que se asume y se eleva a pauta, ¿no?, estética universal, lo que en Occidente únicamente se considera y se tiene en cuenta como estético y artístico. Sin tener en cuenta entonces situaciones culturales, históricas completamente diferentes, en donde se dieron lugar producciones muy diversas y no catalogadas como arte en ese contexto de producción y circulación. ¿Por qué? Porque justamente no eran producciones artísticas, porque ni siquiera el término, la noción de arte estaba incierto aún en esa cultura y en ese determinado momento histórico-social. Este segundo supuesto también esconde la idea, ¿no?, plantea Jiménez, de una evolución lineal del concepto arte, cayendo y creyéndose de esta manera en un desarrollo desde el arte primitivo o prehistórico al arte del presente, al arte que nosotros conocemos como contemporáneo. Bueno, él dice obviamente que esto no es así, que el arte no evoluciona, no se desarrolla, y muchísimo menos de una manera lineal. Dice que sus contextos son completamente diferentes, lo que fue el arte del pasado al arte del presente. Dice que por ende, ya que sus contextos fueron diferentes, sus intencionalidades, motivaciones para dichas producciones también fueron distintos. Él dice que el término arte no aplica a las producciones de la prehistoria, porque justamente ese término no existía, no había tenido lugar todavía esa noción de arte. Y por supuesto tampoco existía la noción de artista, ¿no?, ni de obra autónoma, material, vendible. O sea, todo eso no tenía lugar en el arte prehistórico. Las producciones de esas épocas no fueron vividas como artísticas, sino que fueron parte de todos unos procesos culturales donde caía lo político, lo económico, lo estético, lo mágico, lo religioso, ¿no? Entonces entendían que la estética y el arte, entendiéndose de esta manera, que la estética y el arte no son sinónimos, como nosotros, como muchas veces nuestra cultura occidental entendió, como que eran dos cosas iguales, idénticas. Y no, una cosa es la dimensión estética, que ahí mismo también hay parte de lo que es artístico, y otra cosa es el terreno artístico en sí. O sea, la dimensión estética es mucho más amplia, no solo es el arte, no solo son las representaciones, las manifestaciones artísticas, es algo muchísimo más amplio que va a englobar muchísimas
manifestaciones diferentes, depende del contexto cultural y del entorno en el cual estemos observando y trabajando. Bueno, entonces, él dice que entonces lo que se puede hacer, ¿no?, y es legítimo, es introducir dentro del marco de nuestra cultura experiencias estéticas de manifestaciones estéticas de otras culturas, más alejadas en el tiempo o en el espacio, siempre y cuando mantengamos y respetemos plena conciencia de ese contexto cultural originario, o sea, de cuál fue el contexto original que le dio lugar a esa manifestación, a esa producción. Siempre y cuando nosotros respetemos y tengamos plena conciencia de eso, las podemos introducir en una valoración para poder analizarlas, conocerlas, acercarnos, pero sin perder de cuenta esto, ¿no? Este contexto originario que es fundamental, es el que le da vida. Bueno, él dice entonces que el arte es todo lo que llaman arte, que podemos llegar a esa idea de que el arte es todo lo que los hombres llaman arte. Y justamente es así, ¿no? Porque está haciendo referencia a que el arte, a sus manifestaciones, sus representaciones, no son algo fijo, ni muchísimo menos universal, sino que son los hombres, o sea, los sujetos, los que vamos a estar evaluando, determinando y decidiendo sobre sus términos y sus condiciones. No puede ser nunca el término y sus representaciones en cuanto al arte algo fijo, estable, universal y para todos, porque cada contexto va a tener sus particularidades, entonces van a ser esos sujetos los que componen ese contexto los que van a estar decidiendo. Entonces también dice, ¿no?, que el término arte, su noción, ¿no?, en cuanto a como nosotros lo conocemos hoy por hoy, tiene unas raíces históricas bien establecidas, como todas las palabras, siempre surgen en un determinado momento por una necesidad histórica. Entonces, podemos hablar de que justamente el término arte es un hecho de cultura, surge en un determinado contexto cultural, y él lo establece a este contexto cultural en la Grecia clásica. Dice que ahí es más o menos cuando empieza a surgir en nuestro contexto, ¿no?, de occidental, esta idea y esta noción, más bien digamos, de lo artístico. Él dice que todo esto, este hecho de cultura se acompaña con la institucionalización del arte, ¿no?, esta autonomía que va a recibir el artista, va a recibir su obra, va a recibir los espacios en donde van a poder realizarse obras artísticas, y también va a empezar a surgir esta idea del genio creador o del sabio, ¿no?, que se le atribuyó a los artistas en épocas pasadas. Y todo esto va a ayudar a romper con lo del saber religioso y va a permitir un desarrollo del pensamiento más amplio. Bueno, entonces él, al ubicar el arte en Grecia, él lo que hace es afirmar que este término va a surgir, va a nacer al servicio del ideal formativo de la paideia. Va a surgir como una necesidad que se tenía de transmisión, de comunicación, de las pautas culturales. O sea, imagínense entonces, ¿no?, lo fuerte que tiene el arte y todas sus ideas en cuanto al poder de comunicación que tiene y cómo llega a una masificidad, a un público muchísimo mayor. Y justamente ahí también se entiende, ¿no?, un poco las características formales del arte del pasado, porque justamente lo que querían transmitir era para todos sus pautas, sus ideales culturales, esto de la mímesis, ¿no?, que sea algo totalmente figurativo, justamente para que sea más comprensible, para que sea correcto. Esto de la presencia de religiosa también es muy fuerte. El orden se va a ver en las producciones, ¿no?, de equilibrio, la simetría, y justamente también un poco esto de la belleza, ¿no?, la belleza entendida así como algo más conceptual, más moral, como la belleza en términos de bien. Bueno, entonces los contextos sociohistóricos, lo que plantea Jiménez es que lo que hay que entender es que los contextos sociohistóricos cambian, y ese ideal de arte, por supuesto, que él plantea que empieza a surgir ahí en la Grecia clásica,
por supuesto que cambia también, con todas sus ideas, con todas sus representaciones, no puede ser algo fijo. Surgió en un determinado momento con un determinado fin, bueno, listo, pero pasa el tiempo y por supuesto que esta idea se modifica. Entonces él dice que podemos encontrar, así como en el Renacimiento, un lugar en donde surgen las raíces modernas del concepto de arte, ¿no? Con esto de el arte como sinónimo de la belleza, de contemplación de la belleza. Ahí es como, de ahí en más sabemos que se sigue modificando muchísimo, ¿no? Porque esto sigue siendo arte clásico. Toman esas ideas otra vez de la mímesis, la belleza, el equilibrio, pero ahí es como en donde se encuentra, digamos, la raíz del concepto de arte, desde que después en adelante seguimos estudiando la evolución, no como una evolución lineal, sino como cambios sociohistóricos. Bueno, entonces como una conclusión de Jiménez es que justamente el arte, en cuanto a experimento histórico, ¿no? Experiencia histórica, es totalmente modificable, tanto mental como institucionalmente. Entonces ahí lo que sale a la luz justamente es su carácter dinámico, ¿no? Su carácter abierto, cambiante, constantemente, como un hecho de cultura justamente, sin que pueda prescribirse su futuro. No podemos saber lo que va a ser considerado artístico o estético dentro de 100 años, 200 años. Sabemos que lo que consideramos arte hoy por hoy es esta cuestión de producción simbólica, fuertemente contextualizada, pero no sabemos lo que va a pasar más adelante. El contexto histórico, cultural se va a modificar y por supuesto que también se va a modificar las ideas que se tengan sobre las producciones de ese momento. Entonces, a lo último ya del texto también lo que hace un poquito Jiménez es hacer un recorrido de lo que significó el término arte desde el Renacimiento, ¿no? Un poquito como lo que ustedes tienen un poquito también, chicas, en lo del PowerPoint, que es recorrido de la noción de arte en nuestro contexto histórico occidental. Eso hace un poquito Jiménez y llega a la conclusión de que justamente lo que siempre se sostiene, a pesar de que si es belleza, si es mímesis, si no, dice, lo que siempre se sostiene es que el arte es una producción, tiene que haber producción. Y hablando justamente del arte plástico o visual, es una producción de imágenes en un espacio físico. De un espacio de ficción, chicas, dije cualquier cosa. En un espacio de ficción. Físico ya sería otra cosa, porque puede ser virtual también el espacio. Entonces, tiene que ser una producción de imágenes en un espacio de ficción. Sabemos que imagen no tiene que ver solamente con lo bidimensional, ¿no? Una imagen también es una performance, una imagen es una escultura. La imagen es porque se refiere al campo visual, pero no porque sea algo plano o bidimensional o más tradicional. Esa es la conclusión a la que llega él. Dice que esta producción de imágenes, por supuesto, va a estar atada al contexto social y a las posibilidades de avances tecnológicos del momento, porque, por ejemplo, en una era en donde no hay digitalización, ese contexto de producción puede llegar a ser un cuadro, ¿no? En otro momento podemos utilizar una plataforma digital, como puede ser el NetArt. También ese espacio puede ser, qué sé yo, un río, una montaña, como casos de Land Arts. O sea, depende del contexto y de las condiciones sociohistóricas, económicas, vamos a estar viendo dónde se producen estas imágenes en este espacio de ficción. Pero siempre vamos a estar hablando entonces de una producción de algo en un espacio que en realidad es inventado, es de mentira, es creado con la excusa de llevar a cabo esa comunicación de esa producción que estoy o que están queriendo hacer. Así que bueno, chicas, más o menos ahí les hice un recorrido puntual de lo que comenta Jiménez en el texto que tienen que leer.